Bienvenidos a un nuevo capítulo de Impacto Tributario, tu podcast donde hablaremos sobre los efectos tributarios en nuestro país. Y en esta oportunidad tenemos una nueva sesión que me interesa bastante podamos comenzar a ver en este podcast, que es reaccionando a los mayores fraudes tributarios que han existido en primera instancia en nuestro país. Vamos a ir explicando cómo fue que empezaron a armar todo este fraude y a la misma vez vamos a ir reaccionando a la noticia. Les voy a ir explicando qué fue lo que hubo tras bambalinas, cómo fue que lo lograron, etcétera, con la finalidad de que podamos ir revisando cómo fue la evolución de este fraude. Muchas veces uno ni siquiera sabe que está en presencia de un fraude hasta que se detecta. Entonces, la idea de este capítulo de Impacto Tributario es que usted vaya viendo qué es lo que no está haciendo bien, ¿cierto? Para que lo deje de hacer y no se vaya a convertir en un problema mayor. El caso de hoy día son estos 55 empresarios, escucha bien, 55 empresarios que participaron en el fraude más grande de la historia en nuestro país hasta el año 2024. Vamos a ver este caso en particular y vamos a ir viendo de qué se trata. Vamos a ver. Bien, vamos a otro tema. Por distintos delitos tributarios serán formalizados 55 empresarios involucrados en uno de los casos de evasión fiscal más graves de los últimos años. Sí, de acuerdo a impuestos internos, en términos de monto, 240.000 millones de pesos. 240.000 millones de pesos. Ojo con las cosas que van hablando. Delito tributario, fraude tributario, evasión tributaria por más de 240.000 millones de pesos, 55 empresarios. Vamos a ver qué nos dice. 200 millones de dólares es el fraude tributario más grande en la historia de nuestro país. Sofía Carrizo, con todos los detalles. Sofía, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Ahí vamos viendo, ¿cierto? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y lo decían desde temprano, desde el Servicio de Impuestos Internos, si se considera el perjuicio precisamente fiscal, los tipos penales comprometidos y también las penas que hay, se trataría del mega fraude tributario en Ay, que le pusieron hasta nombre, fíjense. Mega fraude tributario. ¿Se dieron cuenta que pasó por ahí policía de investigaciones? Incluso, bueno, eso es súper importante saberlo, porque cuando hablamos de un fraude tributario, estamos hablando de un proceso legal, ¿sí? Cuando hablamos de un delito tributario, estamos hablando que incurre la justicia. Y ahí también, por supuesto, todos los aparatajes de la ley. No vamos a creer que si nosotros cometemos un fraude tributario, va a ir un fiscalizador de Servicio de Impuesto Interno a identificarse como fiscalizador y decir, oiga, usted está cometiendo un fraude tributario, súbase al auto. No. Para eso están las policías respectivas. Y ya le pusieron, ojo con el calificativo que ya le pusieron en este canal, ¿cierto? En este caso es TVN, creo que es, 24 horas. Que ya le catalogaron como el mega fraude. A ver, ¿por qué es mega fraude? Vamos a ver. historia de nuestro país, así lo aseveran desde temprano, desde este organismo, en el marco de la detención de aproximadamente 55 empresarios por el perjuicio que alcanza los 240.000 millones de pesos. Incluso en la audiencia que se realizó durante esta jornada, Cuando habla esta periodista de perjuicio, hay que tener súper claro que no es que ellos se hayan robado 240.000 millones de pesos, no es netamente el flujo, sino también los impuestos que dejaron de pagar. Ojo con esto, cuando estamos hablando de una presencia de un fraude tributario, también guarda relación con aquellos impuestos que se dejaron de pagar. No solamente podemos pretender o podemos ir adelantando, quizás, no lo sé, vamos a ir viendo que hubo una compra-venta de IVA, donde se quedaron con un dinero, vendieron impuestos, etcétera, etcétera, sino que también hablamos de fraude tributario cuando tendríamos que haber pagado un impuesto y porque hicimos de manera artificiosa una planificación tributaria fuera de norma, dejamos de pagar ese impuesto. Y ese impuesto que dejamos de pagar cuando tendríamos que haberlo pagado también se puede caracterizar como un fraude. Ojo con eso. Aumentar incluso este monto. Hay que destacar también que la ampliación del control de detención se realizó y se va a realizar hasta el día lunes, donde se está solicitando de estos 55 a 28 la máxima cautelar preventiva, que es la prisión
preventiva. Un hecho que obviamente ha generado escándalo, ¿no? Y obviamente desde temprano salió a hablar el Servicio de Impuestos Internos. A ver, ¿qué fue lo que habrá dicho el servicio? Vayan colocando más bajito aquí sus reacciones. ¿Qué habrá dicho el servicio? ¿Qué es lo que eventualmente puede haber dicho? Oye, me jodieron. Me acabo de dar cuenta de que dejaron de pagarme 240.000 millones de pesos. ¿Qué habrá dicho el servicio? Año 2024, si no me equivoco, Echeverry, director del Servicio de Impuesto Interno. Habrían aproximadamente 13.000 contribuyentes involucrados, entre ellos, obviamente, las empresas a donde hubo creación de... Eso está importante. 3.000 contribuyentes que se vieron involucrados. O sea, estamos hablando de 3.000 personas jurídicas o personas naturales, es decir, contribuyentes, involucrados en este megafraude. Empresas falsas, obviamente, donde daban cuenta de operaciones inexistentes, esto con el fin de obtener y pagar menos impuestos. Ahí está lo que les decíamos. ¿Ven? ¿Se ven? Que el dejar de pagar impuestos también es considerado un fraude. Fíjense lo que ya están colocando abajo en los titulares. Están colocando asociación ilícita, es decir, adquirieron de forma ilícita algo. Fraude aduanero, es decir, internamos o exportamos de Chile mercadería que eventualmente tenía un valor distinto que el declarado. Y lavado de activos significa que un dinero que proviene de una actividad ilícita lo hago pasar por una empresa, por ejemplo, vendo droga y pesco ese dinero, pongo un lavado de auto y digo que todos los días me entraban 10 autos a lavar y eso me hacía... Estoy exagerando, 500.000 pesos diarios. Entonces entraba los 500.000 pesos, pasaban por la contabilidad, se lavaba el activo, pasaba por el banco, se lavaba el dinero en el banco. ¿Por qué? Porque se emitían los documentos tributarios. Ahí tenemos en presencia de un lavado de activo. Dinero que proviene de una actividad ilícita que si yo lo paso por dentro de una empresa, como una venta interiormente, lo que termina pasando es que limpio el dinero. Por eso el concepto de lavado de activo. ¡Wow! Asociación ilícita, fraude aduanero y lavado de activos. 3.000 contribuyentes. De acuerdo a lo señalado por el mismo servicio, esto se da cuenta precisamente en el año 2016, cuando se levanta la primera alerta de situaciones irregulares en el marco tributario. De ahí en adelante se generan aproximadamente 9 querellas por parte de este organismo donde la más... Esperen. Esto está entretenido. Desde el año 2016, el Servicio de Impuestos Internos detectó irregularidades en estos contribuyentes, en algunos de estos 3.000 contribuyentes. 8 querellas por parte del Servicio de Impuestos Internos desde el año 2016 hasta el año 2024, casi una querella por año, sacándolo proporcionalmente. 8 años nos demoramos en actuar como justicia. Ojo con esto. Importante fue en el año 2022, donde se da cuenta de un supuesto fraude de aproximadamente 58.000 millones de pesos. También decían que desde las empresas involucradas en este hecho, habrían empresas de distintos rubros y también empresas medianas en el marco, por ejemplo, como de la construcción. Perfecto. Aquí quiero detenerme un poco para poderles explicar por qué se necesitan tantas empresas para poder llevar adelante este tipo de fraudes. A ver, lo que en planificación tributaria, ahora esto quiero ser muy claro, esto no es ninguna planificación tributaria, no es que haya habido un tributarista planificando, llevando adelante procesos de mitigación, no, estos son unos pillos, ladrones que llevaron adelante un proceso y se les fue dando, con ayuda quizás de profesionales, sí, por supuesto, ¿por qué no? Pero no es que aquí haya una planificación, aquí hay una planificación para robar, es otra cosa. Pero lo que les quería comentar son, ¿por qué se necesitan tantas empresas para poder llevar adelante un fraude? Porque finalmente vas colocando capas, ¿cierto? Y vas ocultando información, vas haciendo difícil el acceso a la información en distintas empresas. En una se hace la factura, en otra se cobra, en otra le hace otra factura a esa, este dinero que proviene de una actividad ilícita lo paso por otra empresa y esa empresa es la que paga estas facturas y comienza a generarse una red, ¿cierto? Pensada justamente que generen menos pagos de impuestos y también lavados de activos. Entonces, por eso es que siempre se hacen muchas empresas. Y hay rubros que el Servicio de Impuestos Internos ya lo tiene bastante identificados que se crean solamente para poder evadir impuestos.
la construcción, el rubro de transporte, los arriendos de maquinaria, los movimientos de tierra o árido, son rubros que son susceptibles, al menos por historicidad en el tiempo, a ser rubros que normalmente hay fraude dentro de estos. Entonces, aquí se acaba un poco de justificar lo que yo vengo diciendo, no sé si justificar, pero demostrar. Hay empresas asociadas al giro de la construcción, son empresas que mueven mucho capital. E incluso dice que hay empresas que son medianas, entonces mueven mucho dinero, pagan mucho impuesto y por ahí empiezan. ¿Cómo puedo pagar menos impuestos? Hasta que no te dais ni cuenta y participáis en una red gigante de fraude tributario. También la más importante fue de la exportación de celulares al extranjero, los cuales iban en pésimas condiciones, pero sin embargo con esto se cobraba la devolución del IVA. Un hecho que obviamente decían desde el Servicio de Impuestos Internos que cuando se levanta la primera alerta se levantan los distintos protocolos para poder actuar de forma conjunta. Y no solamente ellos, sino que también con el Ministerio Público y con las policías. Y por lo mismo, durante estas últimas horas se concreta la detención de estas 55 personas a lo largo de todo el país, en al menos 10 regiones del territorio nacional. Estamos hablando, por ejemplo, de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, la región metropolitana, donde nos encontramos también. Estamos hablando que este es un fraude a nivel nacional. 10 regiones de nuestro país alojaban estas empresas, este operativo, para poder defraudar al fisco. Defraudar dinero que no pagaron, dinero que evadieron, impuestos que no pagaron, impuestos a la renta, impuestos al complementario, y además devolución del IVA exportador. También acaba de decir ahí la periodista que eventualmente el servicio se había querellado indicando, ¿cierto?, estas empresas que enviaban grandes celulares para afuera, cuando los celulares iban todos malos, con la única finalidad de cobrar el IVA exportador de esa, valga la redundancia, exportación. O sea, no solamente estamos hablando de que dejaron de pagar impuestos, sino que además le metieron la mano al bolsillo. El IVA exportador funciona muy parecido a la recuperación de IVA del artículo 27 bis, muy parecido. Sino que no solamente dejaron de pagar impuestos, sino que además le metieron la mano al bolsillo, sacaron dinero del arca fiscal y lo pusieron dentro de sus propios bolsillos. Por eso es que las recuperaciones de IVA, que está el IVA exportador y el artículo 27 bis de activo fijo, son tan fregadas para llevarlo adelante, son tan difíciles llevarla adelante de forma exitosa. El Maule, Laura, Araucanía, entre otros, donde en estos allanamientos se hablaba hace unas horas atrás de aproximadamente un poco más de 80, sin embargo, esto aumenta a 90, donde se dio cuenta de dinero en efectivo, de incluso de drogas, de armas de fuego, incluso también de municiones. Bueno, durante esta mañana tuvimos la... Sí, claro, ¿verdad? Cuando hablamos de este crimen organizado, cuando hablamos de cierta manera de contribuyentes, empresas, más de 3.000 empresas, 55 empresarios, droga, lavado de activos, evasión. Claro, estamos hablando con personas que no solamente se dedican, ¿cierto?, a actividades fraudulentas desde el punto de vista tributario, sino que también lo más probable, sobre todo por el lavado de activos, que eventualmente están mencionando, de personas que desarrollan ciertas actividades ilícitas de narcotráfico, contrabando, droga finalmente. Y por supuesto que estas personas no juegan con armas con lanzaguas, pues juegan con armamento de fuego real, que es un poco lo que están mencionando que incautaron, kilos de droga y armamento real. Declaraciones por parte del Servicio de Impuestos Internos a propósito de este mega fraude tributario, el más importante de la historia de nuestro país. Los invito a escuchar las siguientes declaraciones. Vamos a ver. La figura es bastante simple, que tiene que ver con creación de empresas que no desarrollan actividades reales, sino que hay un objetivo de defraudación mediante la emisión de documentos tributarios falsos que son usados por los receptores para efectos de incrementar su crédito fiscal y, en definitiva, pagar menos impuestos. Lo que está diciendo Marcelo Freyhofer,
A ver, su director jurídico del Servicio de Impuesto Interno. ¿Qué es lo que está ahí? Primero, ¿quién es su director jurídico del Servicio de Impuesto Interno? Es la persona que viene después del director, que está a cargo de todo el departamento jurídico de querella por parte del Servicio de Impuesto Interno. Muchas veces también son ellos los que responden, o más que los que responden, los que le entregan las herramientas necesarias al director, ¿cierto?, del Servicio de Impuesto Interno, para poderse querellar en contra de un contribuyente y también para responder las consultas que todos podamos llegar a hacer. Ese es el departamento jurídico, ¿bien? Y aquí él está diciendo algo bastante particular. Lo vamos a devolver un poquito para que podamos ver, para que podamos escuchar. Lo que está diciendo es que hay facturas falsas, ¿cierto? Que lo único que hacían estas personas era comprar, entre comillas, decir que compraban, adquirían estas facturas con la finalidad de aumentar su crédito fiscal. ¿Para qué? Para que después, cuando vendieran, en estricto rigor, tuvieran, ¿cierto?, un IVA a favor y así no tuvieran que pagar IVA. Claro, pues mira este ejercicio completo. Mira, vamos analizando en etapas. Yo tengo una empresa que lava activos, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo una empresa fachada, donde los ingresos de esta empresa son ingresos que provienen de actividades ilícitas. Por ejemplo, narcotráfico, crimen organizado, trata de blancas, etc. Y resulta que ese dinero está en negro, no está en el sistema bancario. Entonces necesito meterlo al sistema bancario, necesito blanquear ese dinero. Entonces yo creo una empresa de papel, que puede ser de cualquier rubro. Vamos a poner un rubro muy particular, la empresa de lavado de auto, por ejemplo. Pongo una empresa de lavado de auto. Compro unas máquinas, qué sé yo, las compro en efectivo, unas máquinas. Pongo ahí cinco máquinas para lavar auto, pongo 5 personas ahí. Y resulta que en el día me entraron 3 o 4 autos. Y cobré, no sé, 20 lucas por cada auto. Es decir, si son 4 autos, cobré 80 lucas. Y no entró nadie más. Pero resulta que yo, como es una empresa de papel, necesito blanquear este dinero que está en actividades ilícitas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es decirle al sistema del Servicio de Impuesto Interno que realmente me entraron 100 autos. Y que eso hizo mi venta del día en 4 millones de pesos. Pero yo realmente atendí 4 y fueron 80.000. Pero al servicio le digo que entraron muchos más y que vendí 4 millones de pesos al día. Y hago las boletas respectivas, las facturas respectivas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Lo que pasa es que el dinero está entrando como un documento tributario. Está entrando a la cuenta corriente o en efectivo y después lo van a depositar. ¡Pum! Puedo incluso poner una de estas maquinitas Transbank, Mercado Pago, lo que queráis. Y resulta que voy pagando por ahí. ¡Pum! ¡Pum! En efectivo. Voy emitiendo la boleta. A ojos del servicio, yo estoy desarrollando una actividad económica. Estoy prestando un servicio que está afecto a IVA. ¿Qué quiere decir eso? Que si esto lo repito todos los días, bla, 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 al término del mes voy a tener que pagar así un IVA. Tremendo IVA, por los documentos de las boletas de los servicios que estoy prestando. Realmente no estoy prestando ningún servicio y solo estoy haciendo la boleta chamullero. Pero lo que sí es cierto es que tengo así un IVA. Entonces, ahí viene un problema, porque viene y dice, chuta, ya, estamos lavando dinero que proviene de actividad ilícita, pero igual le tengo que pagar así un IVA al Estado, pues igual se me está yendo el 19% de ese dinero ilícito en pagarle al Estado. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que ese dinero no se lo pague al Estado? Bueno, me contacto con otra empresa, ¿sí? Con otra empresa que tenga harto crédito fiscal a favor. Una empresa que compre bastante, conocida, una empresa que normalmente llegan por contacto, dateado, que el contador me dijo que esa empresa tenía harto remanente de crédito fiscal, que un amigo me dijo que la empresa en la que él trabaja siempre tiene mucho IVA a favor, entonces me pongo en contacto o el contador me pone en contacto y como resultado es que me venden ese IVA, me venden esa factura y yo le pago, no sé, el 20% de ese IVA, el 30% de ese IVA. Entonces él viene, me hace una factura de compra donde vienen, no sé, 100 millones de IVA, yo le pago solo el 20% de eso, ahí dependiendo de lo que se pague, y resulta que esa compra que yo estoy haciendo me ayuda a bajar el IVA que tengo que pagar por esta empresa de papel de lavado de auto. Y eso hace que yo no le pague dinero al Estado. Entonces, por un lado, estoy blanqueando el dinero porque lo estoy metiendo en una actividad económica, lo estoy metiendo al banco diciendo que viene de una venta de servicio, lavado de auto, cuando la cuestión es mentira. Y por el otro lado, no le estoy pagando impuesto al Estado porque estoy comprando IVA de facturas fraudulentas.
Negocio redondo, pues chiquillos. Negocio redondo, pues. Así es como operan estas personas o estos mega fraudes tributarios de los cuales están hablando. Ahora, con esto quiero que volvamos a escuchar lo que está diciendo en este caso Marcelo sobre las facturas. Fíjense aquí. Vamos a volver un poquito. Aquí, fíjense. Tiene que ver con creación de empresas que no desarrollan actividades reales, sino que hay un objetivo de defraudación mediante la emisión de documentos tributarios falsos que son usados por los receptores para efectos de incrementar su crédito fiscal y, en definitiva, pagar menos impuestos, impuestos al valor agregado, impuestos a la renta e incluso obtener devoluciones fraudulentas. Hay distintos rubros: servicios, construcción. Una de las aristas más importantes tenía que ver también con la exportación de celulares. Si consideramos efectivamente el monto del perjuicio fiscal, los tipos penales comprometidos, las penas que hay eventualmente, que pueden llegar hasta 15 años, es el fraude tributario más grande de la historia. Me quiero detener ahí. Por más de 240.000 millones de pesos. El fraude completo, insisto, dinero que dejaron de pagar y lavado de activos. 15 años de prisión. ¿Les parece razonable que te defraudé al fisco por 240.000 millones de pesos y solo te den 15 años de prisión? Porque incluso dice hasta. O sea, podrían perfectamente ser 5 años. Yo creo que esto no busca incentivar en lo absoluto nada de esto, pero lo que sí digo es que al menos, al parecer así en base a como se está planteando, que las penas son un poco blandas en relación al gran perjuicio que puede producir esto. Para todos los que nos están escuchando, son 240.000 millones de pesos. Yo no sé cuántas escuelas se pueden construir con eso, no tengo idea cuántos hospitales se pueden construir con eso, no tengo idea cuántas becas se pueden dar con eso, tampoco no tengo idea cuántas ayudas sociales se pueden entregar con esos dinero, cuántos subsidios se pueden entregar con ese dinero, pero lo que sí es cierto es que le hacen un tremendo daño al Estado, le hacen un tremendo daño a cada uno de nosotros con esa cantidad de dinero que se genera fraude. Incluso si fuera menor, nosotros de repente decimos, no, pero es que es del Estado, no son nuestros bolsillos. O incluso, ¡ay, que mira lo que hicieron, que inteligente es lo que hicieron! Realmente somos nosotros mismos los que nos estamos perjudicando. Así que ojo con ese tipo de comentarios, que también es válido, pero que no analiza esto con profundidad. 240, increíble. Y de hecho, ahí Marcelo dice, este es el fraude más grande de la historia tributariamente hablando. Claro, es lo escuchábamos, fraude tributario más grande en la historia de nuestro país, donde se logra finalmente con la detención de estas 55 personas, tal como yo les comentaba en un principio. A 28 se le está solicitando la prisión preventiva, pero el restante quedaron apercibidos, donde tienen que llegar hasta acá ante la justicia para realizar este control de detención, en el marco de que la misma defensa tiene que ir revisando los antecedentes a propósito de los que se maneja por parte del Ministerio Público. Aquí me salta una duda, y si hay algún de seguro hay más de un abogado viendo esta reacción que estamos teniendo al fraude más grande de la historia. Tengo una duda que es netamente, digamos, de proceso o procedimiento, que me quiero volver un poquito para poder tomar la imagen completa. A ver, nosotros hemos participado en juicios tributarios, TTA principalmente, donde las salas son muy distintas, bueno, tampoco que sean muy distintas, pero no son así. Pero a mí me llama la curiosidad la cantidad de abogados que hay aquí. Solo una pregunta técnica para los abogados que participan normalmente en estos juicios así. ¿Cuánto es el máximo de abogados que pueden tener en este caso dentro de, digamos, de una sala? Porque creo incluso que acá atrás, no sé si son los ayudantes, los abogados o los peritos, pero veo más abogados. Por favor, si hay algún abogado viendo esta reacción, que nos diga cuánto es el máximo abogado que puede tener un contribuyente para que lo defienda. ¿Hay máximo? En verdad no hay máximo, puede tener todos los que quiera. Porque veo por el otro lado la Defensoría Pública, y veo que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 a lo más. Pero por acá me llama la atención la cantidad de abogados que están defendiendo aquí a estos contribuyentes, por decir una cosa.
Eso, vamos a ver qué más. Se le está solicitando la prisión preventiva, pero el restante quedaron apercibidos donde tienen que llegar hasta acá ante la justicia para realizar este control de detención en el marco de que la misma defensa tiene que ir revisando los antecedentes a propósito de los que se maneja por parte del Ministerio Público. Al menos los delitos que se le imputa precisamente a estas personas es lavado de activos y también asociación ilícita, fraude aduanero y también fraude a delitos tributarios en el marco de esto mismo. Incluso no, si estos deben tener un poco de delitos tributarios. Hay uno que nombra lavado de activos, que ya le explico un poco cómo funciona, asociación ilícita, ¿verdad? Que es asociarse de algo de forma que no corresponda o haber pasado por algún tipo de procedimiento viciado. La exportación, la recuperación del exportador, que también un poco se los expliqué, y un poco más de quizás no son delitos tributarios como tal, pero implicancias tributarias y contingencias tributarias que estos bribones de seguro tuvieron. 55 personas habría incluida en este número de una ex candidata del Partido Republicano. Así que obviamente nosotros vamos a estar atentos. Eso me gustó. ¿Cómo? A ver, ¿qué fue lo que dijo? A ver, espera. A ver. En este número de una ex candidata del Partido Republicano. Así que, pucha, no lo quiero poner para que pongamos, para que veamos la copucha completa. A ver. Público, al menos los delitos que se le imputa precisamente a estas personas es lavado de activos, también asociación ilícita, fraude aduanero y también fraude a delitos tributarios en el marco de esto mismo. Incluso estas 55 personas habría incluida en este número de una ex candidata del Partido Republicano. ¿Sí? Ex candidata algo. Dice que dentro de las 55 personas contribuyentes del mega fraude tributario hay una ex candidata del Partido Republicano. Lo que yo he sabido, voy a averiguar quién es la candidata, lo voy a dejar ahí en los comentarios, así que atento a la ex candidata, atento ahí a los comentarios, vamos a colocar eventualmente cuál es el nombre de esa ex candidata. Lo que sí entiendo es que al menos así se ha transparentado en ocasiones el Partido Republicano, ha dicho de cuando se ha enterado de este tipo de situaciones, lo ha sacado inmediatamente de sus filas. Bueno, es lo mínimo que se espera también. Pero sorpresa, eso no lo sabía. Vamos a ir colocando en los comentarios, por favor, los voy leyendo. Cuéntenme un poco dos cosas. ¿Ustedes creen que hayan habido abogados de por medio en este tipo de planificación? ¿Consideran que han habido contadores metidos en esto, en esta planificación? ¿Ustedes creen que se podría haber llevado a cabo si no hubiesen habido abogados, si no hubiesen habido contadores haciendo esto atrás? ¿Habrán sabido o no habrán sabido los contadores y los abogados? Recuerden que hoy día está muy presente con la ley 21.713 las normas especiales antielusivas y las normas generales antielusivas, donde hoy día los asesores tenemos un rol más protagónico en este punto, y no solamente con decir, no, a mí eso fue lo que me pasó el cliente, yo no tengo nada que ver. No, ya no, el código 100 del artículo tributario, donde siempre colocábamos que esta información fue preparada esta documentación fue preparada en base a la documentación que me entregó el contribuyente y yo casi me lavaba las manos. Eso, queridos colegas, para abogados y para tributaristas, eso ya no va. Así que, ojo. Ahora, dos cosas. Coméntame acá abajo, ¿qué piensas tú al respecto de este fraude? ¿Cómo crees tú que lo llevaron a cabo en base a lo que hemos explicado? Y dos, déjame en los comentarios ¿qué fraude te gustaría que reaccionáramos y lo explicáramos? ¿Qué fraude tributario? Por ahí está el caso La Polar, el caso Soquemis, si no me equivoco, o SQM. Dime, ¿a qué fraude te gustaría que pudiéramos reaccionar y lo explicáramos un poco? Hay uno bien emblemático por ahí de las boletas de honorario. Déjame acá en los comentarios qué fraude tributario te gustaría que pudiéramos reaccionar y lo explicáramos en un siguiente capítulo de tu podcast Impacto Tributario. Chiquillos, oyentes, seguidores, comunidad, la idea de esto es que podamos ir formando un poco a las personas sobre cómo hacen los fraudes, con la única finalidad de que usted, por favor,
si está haciendo algo así, si sabe de alguien que está haciendo algo así, dígale, oye, compadre, te estáis metiendo en problemas, eso es un fraude. Y hay otras personas que ya han salido pilladas, compra, venta de IVA, lavado de activos. Chiquillos, aquí el servicio ya lo tiene claro y lo sabe hace mucho rato. Imagínate, del 2016 que se está llevando a cabo esta investigación, 8 querellas encima. Entonces, ojo con esto, asesores, abogados. Recuerde que cuando usted hace una planificación tributaria, usted también tiene responsabilidad. Usted también debe preparar los informes técnicos donde permita demostrar que usted no tiene nada que ver. Que además de eso, que existe una legítima razón de negocio, una economía de adopción, donde existan los informes técnicos de por qué está llevando adelante esta planificación. Porque de lo contrario, también podría caer en un fraude tributario. Así que ya saben, mi nombre es Christopher Díaz, más conocido en redes sociales como Chris.tributario, y estamos el día de hoy en Impacto Tributario, tu podcast donde no solamente te enseñamos a cómo llevar adelante una correcta y sostenida y legal forma de poder pagar menos impuestos utilizando los bienes raíces, las franquicias tributarias del sector inmobiliario, planificación tributaria, sino que además también estamos dando este nuevo capítulo de Impacto Tributario donde vamos y reaccionamos a el mega fraude tributario. Nos vemos en un siguiente capítulo. Chao, chao.